Si crees que tu cuenta del supermercado es alta, los campesinos medievales lo tenían peor. Tenían que mantenerse vivos con lo que pudieran encontrar o cultivar. Estas 15 comidas baratas no eran elegantes, pero mantuvieron a generaciones enteras, alimentadas a través de plagas, hambrunas y trabajo interminable. El potaje, la sopa. Eterna en la cima de esa lista está el potaje. ¿Alguna vez tuviste un huésped que simplemente no se iba? Eso era básicamente lo que el potaje representaba para los campesinos medievales, excepto que realmente querían que se quedara. Esta sopa legendaria era la máxima expresión del no desperdiciar nada en la Edad Media. Se cocinaba sin parar sobre el fuego como la cena más paciente del mundo. El potaje no era cualquier sopa, era la sopa, la piedra angular de la nutrición campesina medieval. A diferencia de nuestras cenas, rápidas modernas que desaparecen después de una sentada, el potaje era un estilo de vida deliberado. En su núcleo, era simplemente un guiso espeso y abundante que se mantenía vivo durante días o incluso semanas. La olla de cocina rara vez dejaba el hogar, con nuevos ingredientes agregados mientras otros se consumían. ¿Qué entraba en el potaje? La mejor pregunta es qué no entraba. La base típicamente consistía en cualquier grano que fuera más barato y disponible: cebada, avena o centeno hervido, hasta descomponerse en una consistencia espesa como papilla. Los campesinos agregaban cualquier verdura que pudieran conseguir: nabos, cebollas, puerros, repollo y, si tenían suerte, zanahorias o guisantes. Los estudios de restos de comida medieval encontraron que el hogar campesino promedio mantenía su potaje funcionando durante al menos 4 días antes de empezar fresco, aunque muchas familias mantenían su olla durante mucho más tiempo. Mientras todas las clases sociales comían alguna versión de potaje, había un mundo de diferencia entre el potaje campesino y lo que burbujeaba en las cocinas nobles. Los hogares ricos mejoraban su potaje con especias importadas caras, trozos de carne e incluso vino. Mientras tanto, el potaje campesino dependía de hierbas locales para el sabor: ajo, perejil, salvia o lo que creciera cerca. 2. Pan de campesino. Oscuro, denso y duro, el pan nos conecta a todos desde tiempos antiguos hasta cocinas modernas. Permanece como la comida más universal del mundo, pero las hogazas que adornaban las mesas campesinas medievales harían que la mayoría de nosotros hoy arrugáramos la nariz. Olvídate del pan blanco esponjoso o la masa madre artesanal. El pan campesino medieval era oscuro, denso y a menudo tan duro como las vidas de quienes lo comían. Hecho principalmente de granos de centeno o cebada, que crecían en suelo pobre, donde el trigo luchaba, estas hogazas tenían poco parecido con lo que llamamos pan hoy. El grano para el pan campesino no solo era diferente, todo el proceso era distinto. Primero, el grano era a menudo de mala calidad. El mejor trigo iba a nobles y clero que podían permitírselo. Segundo, los campesinos pagaban tarifas pesadas para moler su grano en el molino del señor. Los registros de la Inglaterra medieval muestran que un hombre trabajador podría consumir 2 o 3 libras de pan diario, proporcionando más del 60% de sus calorías totales. Las mujeres y niños comían cantidades proporcionalmente similares. El proceso de horneado reveló las divisiones de clase de la sociedad medieval. Los hogares ricos disfrutaban pan fresco diario. Los campesinos, careciendo de hornos privados, típicamente horneaban solo una vez por semana en hornos comunales del pueblo. Gachas, un paso arriba del agua. Hervida cuando el pan se volvía escaso y los ingredientes del potaje se agotaban. Las gachas entraban como la defensa final contra un estómago vacío. Las gachas eran comida de supervivencia, pura y simple, hecho hirviendo una pequeña cantidad de grano en una gran cantidad de agua. Extendía ingredientes mínimos hasta su límite absoluto. La receta, si puedes llamarla así, no podía ser más simple. Toma avena, cebada o cualquier resto de grano que quedara en el fondo del contenedor de almacenamiento. Agrega agua,
hasta que la mezcla se vea desesperadamente delgada. Luego cocina, hasta que parezca algo comestible. Las gachas diferían del potaje en su delgadez deliberada y del porridge en su triste falta de sustancia. Los registros medievales indican que durante las hambrunas más duras, los monasterios que alimentaban a los pobres extenderían una sola taza de avena en gachas que servían a 10 personas. Nabos, el vegetal. Olvidado cuando incluso las gachas se volvían demasiado lujosas debido a la escasez de granos, los campesinos medievales recurrían a otro cultivo confiable que prosperaba en suelo pobre y se almacenaba durante el invierno. Nabos. Los nabos, el vegetal olvidado de la cocina moderna, una vez reinaron supremos en las cocinas medievales. Mientras los compradores de hoy podrían pasarlo sin una segunda mirada, estas humildes raíces mantuvieron vivos a incontables campesinos a través de siglos de dificultades. ¿Qué hacía a los nabos tan esenciales para la supervivencia medieval? Primero, crecían casi en cualquier lugar. Suelo pobre, los nabos prosperaban. Temporada de crecimiento corta, los nabos se las arreglaban. Una sola semilla de nabo podía rendir hasta 15 libras de comida. El guiso de nabos se convirtió en el equivalente medieval de comida rápida, abundante y disponible todo el año. La receta básica requería esfuerzo mínimo: cortar nabos, agregar agua, hervir hasta que estén suaves, sazonar con sal si estaba disponible. 5. Repollo y cebollas. El dúo aromático. ¿Podrían dos vegetales despejar una choza campesina medieval más rápido que la plaga? El repollo y las cebollas ciertamente lo intentaron. Este dúo aromático formó la columna vertebral de la cocina campesina en toda Europa. El repollo ganó su lugar en los jardines campesinos por ser súper útil. Una sola planta de repollo podía crecer muy grande, con cabezas pesando hasta 15 libras. Las hojas exteriores podían recogerse durante toda la temporada de crecimiento, mientras el centro seguía creciendo. Conservar el repollo lo hacía verdaderamente valioso. El repollo fresco duraba semanas en almacenamiento fresco, pero el repollo agrio, lo que ahora llamamos chucrut, se mantenía durante meses. Las cebollas funcionaban perfectamente con el repollo en la cocina antigua. Resistentes y difíciles de matar, crecían en la peor tierra y se almacenaban sin herramientas especiales. Juntos, estos vegetales convirtieron la comida simple en algo con sabor real. 6. Guisantes y frijoles. Machacados. Proteína para el trabajo. Duro los medievales no tenían batidos de proteína, pero sí tenían guisantes y frijoles machacados. Estos cultivos humildes eran los héroes cotidianos de la dieta campesina, proporcionando la fuerza necesaria para largos días de trabajo duro. En los campos, los guisantes y frijoles ofrecían lo que el pan y el repollo no podían: proteína real. Los guisantes secos contenían aproximadamente 25% de proteína por peso, haciéndolos valer su peso en oro durante los meses de invierno, cuando la carne era escasa. Cultivar estos alimentos ricos en proteína era lo suficientemente simple, incluso para los peores agricultores. Los guisantes y frijoles fijaban nitrógeno en el suelo, lo que significaba que podían crecer en campos donde otros cultivos habían agotado todos los nutrientes. La forma más común de comer guisantes y frijoles era machacados. Después de remojar guisantes o frijoles secos durante la noche, los campesinos los hervían hasta que estuvieran suaves, luego los machacaban en una pasta espesa. Despojos. Comiendo lo que puedas. Come lo que puedas conseguir. Esta era la regla dorada del consumo de carne medieval para los pobres. Mientras los nobles cenaban venado asado y capones gordos, los campesinos se las arreglaban con los trozos que nadie más quería. El sacrificio de animales en tiempos medievales siguió reglas estrictas sobre quién obtenía qué partes. El señor del feudo reclamaba los mejores cortes. La gente del pueblo con dinero compraba las piezas decentes de grado medio. Lo que quedaba para los campesinos, todo lo demás.
Pero los campesinos medievales eran maestros en convertir estos restos en comida, que valía la pena comer. Toma la humilde cabeza de cerdo. Después del sacrificio de un cerdo, las familias campesinas a menudo recibían la cabeza como pago parcial por su trabajo. Las mejillas proporcionaban porciones de carne pequeñas pero tiernas. Las orejas se limpiaban, cortaban y freían crujientes. El hocico y los labios iban a platos de gelatina. Incluso el cerebro se extraía y se revolvía como huevos. 8. Arenque. Salado. La comida rápida. Original. Los medievales no tenían drive-thrus, pero sí tenían arenque salado. La comida rápida original. Estos peces preservados eran la comida rápida de la Edad Media, listos para comer sin cocinar, y empacados con suficiente sal para darte sed durante días. El arenque se convirtió en el pez de elección para los campesinos medievales por tres razones simples. Nadaban en grupos enormes, eran fáciles de atrapar y podían preservarse con sal simple. Para los campesinos, el arenque salado se convirtió en la respuesta a muchos problemas alimentarios. Primero, resolvía la prohibición de carne durante los días de ayuno religioso. Segundo, el arenque podía viajar lejos de la costa sin echarse a perder. Tercero, no necesitaba cocción. 9. Cerveza pequeña. La bebida, más segura. El agua en tiempos medievales podía ser mortal. Los pozos a menudo se cavaban demasiado cerca de las casas. Los ríos atrapaban aguas residuales de pueblos río arriba. La mayoría de la gente no tenía idea de que el agua sucia podía enfermarlos. El proceso de elaboración accidentalmente solucionó este problema. Hervir el agua para elaborar mataba gérmenes dañinos, y el alcohol ayudaba a prevenir que crecieran nuevos. La gente medieval no entendía la ciencia, pero veían los resultados claramente. Los bebedores de cerveza eran más saludables que los bebedores de agua. La cerveza en tiempos medievales no era la bebida fuerte que pensamos hoy. La cerveza pequeña contenía apenas suficiente alcohol para preservarla, aproximadamente 1 a 3%, similar a la cerveza ligera moderna. ¿Cuánta cerveza bebía la persona promedio? Muchos trabajadores adultos recibían asignaciones de 1 galón por día. Esos son 8 pintas. Los registros del feudo muestran que durante la época de cosecha, cuando el trabajo era más duro, esto podría aumentar a 1,5 galones. 10. Sidra y hidromiel. Dulces. Escápese el contraste entre los campesinos medievales bebiendo sidra e hidromiel y la gente de hoy comprando bebidas caras, no podría ser más sorprendente. Mientras la sidra y el hidromiel eran lujos para los pobres, no eran artículos de lujo, sino soluciones prácticas a problemas de almacenamiento de alimentos. La sidra se convirtió en la bebida de elección en áreas donde las manzanas crecían bien. Los manzanos tenían ventajas importantes para los agricultores campesinos. Una vez plantados, producían fruta durante décadas, con cuidado mínimo. El hidromiel ofrecía un escape aún más dulce de los problemas diarios. Hecho fermentando miel, con agua. El hidromiel era la bebida alcohólica más antigua conocida en Europa. Sin embargo, la miel era cara y difícil de conseguir, haciendo el hidromiel mucho más raro que la cerveza o sidra. 11. Miel y bayas silvestres. Los dulces de la naturaleza, el azúcar, no era algo que la mayoría de los campesinos medievales jamás probaran. Esta importación cara permanecía firmemente en el reino de los ricos. Para la gente común, la dulzura venía directamente de la naturaleza en forma de miel y bayas silvestres. La miel se alzaba como el rey de los endulzantes en el mundo medieval. A diferencia del azúcar, podía producirse localmente, aunque no sin riesgo y esfuerzo. Los campesinos valientes recolectaban miel silvestre, siguiendo abejas a sus colmenas. Algunos campesinos inteligentes llevaron la apicultura un paso más. Allá, las guías agrícolas antiguas describen colmenas simples hechas de troncos huecos, cestas de paja o ollas de barro colocadas en lugares soleados, cerca de plantas con flores.
Las bayas silvestres proporcionaban ráfagas estacionales, dulzura que requerían solo el trabajo de recolección. Las fresas, moras, arándanos y frambuesas crecían silvestres en bosques y bordes de campos, gratis para cualquiera con tiempo para recogerlas. 12. Castañas y bellotas. Despensa de emergencia del bosque. Tal vez las ardillas estaban en algo después. De todo. Los campesinos medievales a menudo recurrían al suelo del bosque para alimento, recolectando nueces que la gente moderna podría pasar sin notar. Las castañas eran las más fáciles de usar de las dos. A diferencia de las bellotas, las castañas saben dulces naturalmente y no requieren procesamiento extensivo. En áreas con bosques de castañas, especialmente partes de Francia, Italia y España, las castañas se conocían como el árbol del pan. ¿Qué tan importantes eran las castañas? Los registros de impuestos de algunos pueblos medievales evaluaban la riqueza de un hogar parcialmente por cuántos árboles de castañas tenían acceso. Las bellotas requerían mucho más trabajo, pero podían salvar vidas durante la hambruna. Los taninos amargos en las bellotas crudas las hacen incomibles sin procesamiento. Los campesinos medievales desarrollaron métodos para remover estos compuestos amargos, usualmente remojando repetidamente bellotas trituradas en agua. 13. Verduras. Silvestres. Recolección estacional. La recolección de alimentos silvestres medievales. Siguió las estaciones cambiantes, con cada mes ofreciendo diferentes opciones. La primavera trajo tiernos verdores jóvenes como dientes de león, ortigas y acedera, que aparecían cuando las reservas de alimentos a menudo estaban en su punto más bajo. Las ortigas jóvenes, a pesar de su picadura, estaban entre los hallazgos de primavera más valiosos, llenas de vitaminas y minerales, después de la larga dieta invernal de granos y alimentos preservados. El verano expandió dramáticamente el menú silvestre. Los prados y bosques se llenaron de hongos comestibles, aunque recogerlos requería conocimiento cuidadoso. Las opciones más seguras incluían ajo silvestre, pamplina y cuartos de cordero, todos los cuales podían agregarse al potaje para extender suministros escasos. El otoño trajo nueces, como hemos visto, pero también escaramujos, bayas de espino y manzanas silvestres, todas ricas en vitamina C y conservantes naturales. Tortas de ceniza, el último recurso. Las tortas de ceniza representaron la última línea de defensa contra la inanición, un tipo de pan primitivo que podía hacerse con ingredientes mínimos y cero herramientas de cocina. El concepto era brutalmente simple. Toma cualquier harina molida que tengas. Mézclala con agua para formar una pasta espesa. Aplánala en una tortita y cocínala directamente en las cenizas calientes de un fuego. Durante tiempos normales, las tortas de ceniza rara vez aparecían en las mesas medievales. Se consideraban comida de emergencia, el tipo hecho solo cuando el pan apropiado no era posible. Lo que hacía a las tortas de ceniza tan importantes era su flexibilidad. Cuando el trigo y centeno se agotaban, cualquier grano molido funcionaría. Cebada, avena, mijo o incluso harina de guisantes. Lo que sea que tengamos. Improvisación de cocinael. Mejor plato medieval no era realmente un plato en absoluto. Era simplemente cualquier trozo y pedazo que pasara a estar disponible, tirado junto en una olla y llamado cena. Los campesinos medievales eran maestros de la improvisación de cocina, siglos antes de que se volviera moderno limpiar tu refrigerador y hacer una comida con las sobras aleatorias. ¿Cómo podría verse una comida típica de lo que sea que tengamos? En primavera, podría ser un puñado de verduras silvestres mezcladas con los últimos nabos de invierno y algunos guisantes secos. El verano podría traer una mezcla de verduras del jardín con un poco de grasa de tocino para sabor. Este estilo de comer flexible se desarrolló por necesidad. A diferencia de tiempos modernos, donde la mayoría de la gente come 3 comidas separadas diarias, los campesinos medievales a menudo comían solo una o 2 veces.
La mezcla de ingredientes extraños a veces creó resultados sorprendentemente buenos. Varios platos, que luego se convirtieron en especialidades regionales, comenzaron como comidas campesinas, de lo que sea que tengamos. Durante festividades y celebraciones, incluso las comidas de lo que sea que tengamos obtenían una mejora. Trozos guardados de ingredientes especiales podrían aparecer, una pizca preciosa off-sal, una especia rara comerciada de un mercader pasajero, o las primeras verduras frescas de primavera. Un dicho francés medieval afirmaba que la mejor salsa es el hambre, significando que cualquier comida sabe bien cuando realmente tienes hambre. Los campesinos viviendo a través de las dificultades de la vida medieval entendían esto mejor que nadie. Su enfoque creativo para cocinar con recursos limitados no era solo sobre supervivencia, era la cocina original de la granja a la mesa, moldeada por estaciones, necesidad y notable adaptabilidad humana.